Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Hola gente, feliz año astrológico. Ya llevamos unos días metidos en la primavera y también en el comienzo del año según la astrología. Por si no lo sabes, en la astrología el zodiaco comienza cuando el sol entra en el signo de Aries, que también es el equinoccio de primavera, y termina en los últimos grados de Piscis. Esa es la secuencia del mandala astrológico, de la secuencia de la energía zodiacal, que va de Aries hasta Piscis. Aries siendo una energía de inicios, de comienzo, una energía de fuego, de parto, de nacimiento. Según Eugenio Caruti, el Big Bang, ese comienzo de la vida. Y Piscis, esa disolución, vuelta al origen, al gran útero. La reinserción en el todo de las partes. En esta especie de, ¿cómo se le llamaba a esta figura? Omnívoros o... Ay, no me viene, pero bueno, ya sabéis, la serpiente que se muerde la cola. Ciclo sin fin, donde a cada muerte le sigue un nuevo nacimiento. Como el tiempo que estamos ahora mismo viviendo, que es un tiempo de transición. Y el otro día hablábamos en mi comunidad online, de lo mal que llevamos los seres humanos las transiciones, porque es algo que culturalmente hemos ido eliminando, separando mucho de nuestra manera de vivir. Cada vez se van como difuminando más esos momentos de tránsito, de cambio, y se va buscando más como una linealidad. Se va queriendo ir hacia una especie de estaticismo aparente que nos separe o dificulte el vivir esta realidad como un proceso constante que está en una transformación permanente, con sus subidas, sus bajadas, sus momentos de pausa, de vacío, y momentos de crisis, momentos de realización e integración. Y esto se ve muy claramente en cómo vivimos de mal todas las transiciones características de nuestro proceso evolutivo, ¿no? Como es los nacimientos, los partos, la transición última, ¿no? De la vida física a la vida más allá, con el proceso de la muerte. Pero también otras transiciones pequeñas, como son la de la adolescencia. Fijaos, ¿no? Qué mala relación tenemos con la adolescencia. No la hemos integrado, no la sabemos ni vivir ni acompañar. No se les ofrece nada en este mundo a los adolescentes. Están completamente en una especie de limbo. Y es porque todos los procesos de tránsito, de transición, de cambio de una forma a otra, nos los estamos saltando. Se siguen dando, pero a nivel de la consciencia y de la vivencia nos separamos cada vez más de ellos, persiguiendo estos especie de lugares cumbre, esta especie de carrera hacia las metas, hacia llegar a objetivos, y justamente pues todas estas teorías que nos han ido viniendo de Oriente y, en fin, de lugares donde ha primado un poco más la presencia de la energía de lo femenino, nos han venido siempre contando esto del presente y de que no hay otro tiempo que este instante, y en el aprender a estar en la experiencia y disfrutar del camino y no tanto de la persecución de las metas. Pero se nos sigue quedando muchas veces en una retórica, porque a la hora de vivenciarlo
la tendencia a estar en una carrera hacia adelante es tan fuerte, la hemos aprendido y la hemos integrado desde bien pequeños, rechazando ya de entrada todo lo que sentíamos de los adultos de nuestro alrededor que vivían disociados sin sentir eso que estaban experimentando y proyectados hacia el futuro y en sus cabezas. Ha quedado muy marcado nuestro sistema nervioso, la naturaleza del sistema nervioso de nuestros padres, y en ellos de los suyos y en ellos de los suyos, y no hay una referencia desde pequeño de seres cercanos, regulados, experimentando su vida y estando presentes. Y claro, al no haber una referencia, parece un poco como ir a ciegas hacia una receta, teoría o no sé, premisa que tu cabeza puede llegar a entender, pero que al no haber registro físico cuesta mucho ejercitar. Es como si te dijeran que si tú levantas mucho peso durante muchos días haciendo X repeticiones de tal forma, tu músculo va a crecer y tú lo entiendes, pero no sabes lo que es ese peso, ese tipo de agarre, ni no lo has visto nunca en tu vida y no lo has experimentado tampoco ese movimiento nunca. Te va a llevar un tiempo de exploración y ni siquiera sabrás del todo si eso lo estás haciendo o no como la receta decía. Aunque veas otros que parece que hacen algo que indica que tiene que ver con esa receta, con esa información, tampoco tienes todas contigo de que sean ellos quienes lo están haciendo bien. Y bueno, este es el viaje de exploración al que desde fuera solo se nos puede invitar a hacer y alentar hacia ello, ¿no? Y motivar hacia ello, pero no se nos puede dar ninguna garantía de llegar allí, ni se nos puede inducir. Las sustancias alucinógenas o plantas maestras o drogas son interesantes en ese sentido, porque de alguna manera es como si te pusieran una ¿cómo se llama? Ay, no me viene el nombre. Bueno, como si te indujeran a un sueño donde eso es experimentable en tu cuerpo y de esa forma quedará un registro en tu cuerpo que te informará de hacia dónde es. Pero aún así, solamente puede ser temporal y no cambian absolutamente nada en ti. O sea, ese viaje que has tenido a través de esa sustancia no ha generado un cambio real en ti. Solamente te ha dado un lugar de referencia que no digo que sea poco, es bastante interesante, pero no genera ningún cambio, no modifican tu camino, tú vuelves a ser el mismo y a estar en el mismo punto, porque nada externo puede llevarte o trasladarte a ese lugar, y por otro lado tampoco depende de ti. Esa es la paradoja, ¿no? Como que los momentos de conexión, de iluminación, de revelación acontecen y nadie sabe por qué y ni de qué dependen. De hecho, puedes pasarte toda tu vida meditando y no tener más que una persona que no se ha sentado en un zafo en su vida. Es decir, que es como súper bonito este juego de la vida, ¿no? Que es imposible de resolver para nuestra mente. Y cuanto más te empeñas en querer dar con la clave, más te alejas. Sin embargo, cuando más te entregas a la paradoja,
que supone esta realidad, a la incomprensibilidad que implica vivirla, que estés sujeto completamente a que no tengas ni idea y a que estés constantemente en la sorpresa y a que vengan a ti revelaciones que después la sustituyan otras que la superen, por lo que nunca puedas fijar absolutamente nada como una verdad total y absoluta y inamovible. Solamente entregándote a ese juego como lo que es, algo que no tienes que resolver, sino que has de explorar y experimentar. Puedes tener esos momentos, instantes de completitud en los que no es que lo sepas todo, es que no lo necesitas. Qué divertido. No podemos llegar a estados elevados de conciencia ni con prácticas ni con tips de ningún tipo, ni con recetas. Sin embargo, todas esas prácticas, tips y recetas están muy bien. Están muy bien, es como una forma de posicionar tu manera de mirar las cosas en distintos lugares, que quizás sí que habilitan más espacio, más espaciosidad, más esponjosidad en ti, para que puedas encontrarte con esos momentos elevados de conciencia. Igual que meditar o que cualquier otra práctica, en sí no tiene el poder de inducirte o de llevarte a la iluminación. Pero sí generan más esponjosidad para que tu cuerpo pueda tener en sí experiencias, acceder a registros que en un momento dado quizás faciliten esa toma de conciencia, esa comprensión o esa iluminación. Y aún así seguirá habiendo gente que no se sienta en una silla en su vida a contemplar y en medio de la carretera, en un momento de máximo estrés y de tráfico, en su ciudad de nacimiento, le viene a ver la Virgen. Y esto es genial, ¿no? Porque nos obliga a renunciar a esa necesidad que tenemos de controlar, tan humana, y que tanto sufrimiento nos causa. Y es gracias a esto, ¿no? A estas aparentes contradicciones que pone delante la vida. Yo toda mi vida cuidándome la alimentación, haciendo deporte, sin fumar ni un solo cigarro, sin drogarme, siendo vegano, y de repente tengo un cáncer de pulmón y esta persona que se ha bebido hasta el agua de los floreros tiene 90 años y ahí está tan ricamente. Ojito que yo no quiero decir con esto que de exactamente igual como tú trates a tu cuerpo y a ti mismo, y que no afecte eso en nada o repercuta en nada en tu salud ni en tu manera de vincularte contigo y con los otros. Sin embargo, muchas veces el lugar desde el que te estás aparentemente cuidando esconde una rigidez, una exigencia y una dureza, que es peor estar tomándote un calabacín que un bollicao, o que te sientes exactamente igual, ¿no? La información con la que estás haciendo eso. Probablemente una persona que sea mucho más flexible, más relajada en eso consigo misma, disfrute de ese bollicado muchísimo y se lo tome incluso con presencia y con agradecimiento, y hace mucho más esa frecuencia desde la que estás haciendo ese gesto que el gesto en sí. Esto todavía nos cuesta también comprenderlo muchas veces a los humanos.
la importancia que tiene el lugar desde el que hacemos las cosas, el lugar desde el que estamos siendo. La forma en la que lo haces no es más que un envoltorio. El contenido es en qué medida eso que estás haciendo está alineado con un sentir y con una forma de pensar. Lo mismo sucede mucho con este tema de, por ejemplo, la educación de los hijos. Hay padres que, en su empeño por hacerlo todo de manera correcta, imprimen sus acciones de amor con tanta dureza y rigidez, seriedad y sacrificio, que da lo mismo que les estés llevando al mejor colegio alternativo del mundo y separando de actividades que puedan ser muy nocivas y de alimentos también insaludables para su desarrollo. Si esto está embebido en mucho sacrificio, dureza, exigencia. Por supuesto que ese envoltorio algo aporta, pero lo que nos llega a los seres sintientes es el lugar desde el que se hacen las cosas, no lo que se hace. Es la intención. Lo que sentimos a nivel profundo en nuestras células, lo que registra nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso es el lugar desde el que se hace el gesto, no el gesto. Si te puedo hacer un corazoncito con las manos y no estar diciendo nada. O te puedo mirar y sonreír suavemente y tu cuerpo registrar calidez, conexión, relajación, apertura. Seguimos muy anclados al mundo de la forma porque todavía estamos en esta realidad donde predomina la lectura desde el hemisferio izquierdo, la lectura de la realidad, la lectura de la vida, la interpretación de las cosas, esta interpretación racional, lógica. El otro día escuchaba que la realidad material más o menos compone, o está demostrado que compone, entre un 5 y un 15% de la realidad. Hice un podcast hace poco, ¿no?, que se llamaba Lo masculino al servicio de lo femenino, hablando de esto, hablando de el cambio de paradigma en el que nos encontramos es mucho más relevante de lo que nos pensamos, porque obviamente que estamos en un proceso de una crisis grande y de mucho caos e inseguridad y inestabilidad. Es un proceso de transición, como decía cuando estaba comenzando el podcast, que no sabemos sostener en el cuerpo ni vivir porque no hemos aprendido a hacer los tránsitos en general, y que es de una magnitud enorme. Estamos pasando de un paradigma a otro y estamos pasando del paradigma de vivir la vida desde el hemisferio izquierdo a empezar a vivirla con ambos hemisferios integrados, pero predominando en primera instancia el derecho. Y eso es basándonos en esta idea de que la realidad está compuesta por un 85-95% de energía femenina, es decir, es intangible, y un 15-5% de energía masculina, tangible. Fijaros el cambio de paradigma que supone. Es un cambio absoluto de realidad. Vivimos viviendo en un porcentaje muy, muy, muy pequeño, como lo que ha supuesto nuestro mundo, todas las estructuras de nuestra psique y nuestra manera de concebir la vida. Estamos entrando en una inmensidad inconmensurable y muy desestructurante para nuestra psique, y que de entrada aparenta ser un gran peligro. El nivel de percepción va a aumentar muchísimo.
nuestra capacidad de percibir. Y todavía no sabemos cómo vamos a ir asimilando eso y en qué se va a convertir. Cómo va a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Desde luego que es un giro bastante abismal, que va a ser progresivo y que nosotros solamente somos una generación bisagra, es decir, una generación de transición. Y es maravilloso, me parece que es un privilegio estar viviendo un proceso de transición en una humanidad que justamente lo que carece es de registro interno de cómo se hace eso. Una vez más ese juego y esa paradoja que nos pone de manifiesto que nos toca aprender a ciegas a través de simplemente abrirnos a la experiencia con fe y confianza, a vivir todo esto, a dejar que se viva en nuestros cuerpos. Ponía el otro día en Instagram una frase que decía algo así como que el cambio se realiza cuando se sostiene. Bueno, ahora veo que esa frase no está muy bien escrita, pero viene muy a cuento con esto. Y es que el cambio, la realización del cambio en uno, el final de ese proceso de transición se da cuando lo nuevo se sostiene en el cuerpo. Cuando el sistema nervioso permite, acepta y abraza la experiencia que se está dando. Cuando el cuerpo permite, acepta, por último como que acoge de manera completa eso que se está dando con todo lo que con todo lo que me hace sentir, con todo lo que causa en mí. Inseguridad, miedo, ansiedad, tristeza, angustia, cansancio. Yo sé que hemos empezado el año astrológico, que estamos en primavera y que hay una energía potente de Aries en el cielo que genera un nivel de energético potente, mucha energía disponible, mucha aceleración, dificultad para dormir, necesidad de mover esa energía en el cuerpo, y que yo estoy aquí en un tono muy pisciano. Pero es que tengo que decir que me ha venido la regla, que todavía hay planetas en Piscis, entre ellos Mercurio, que está estacionario ya puntito a puntito de ponerse directo del todo, creo que mañana, y Marte. Así que a pesar de que haya tanta energía de Aries en el cielo, Marte, su regente, todavía está en el agua, está en Piscis. Y yo estoy notando esa contradicción o paradoja entre mucha energía disponible para la acción y al mismo tiempo una parte que todavía está en un punto un poco abstracto, pisciano, más pausado, disperso, algo lento. Lo que sí que he estado percibiendo en mí y en gente a mi alrededor es la manifestación de dolores en el cuerpo. Y bueno, toda esta energía ariana necesita ponerse en movimiento, salir hacia afuera, si no genera mucha constricción y contracción. La primera clave genética de esta primera semana de Aries ha sido la 25, cuya sombra, y por lo tanto se corresponde con Aries, con la primera semana de Aries. La sombra era la constricción, justamente. El talento, el don de esa sombra, lo que emana cuando esa sombra
es permitida, es la aceptación, y el siddhi, como que la realización suprema de esa sombra, de ese talento, es el amor universal. Yo he pasado unos días de mucho dolor físico, me saqué las muelas del juicio y esto ha generado todo un desajuste en mi estructura ósea que, bueno, ha puesto de manifiesto un desajuste que hay en mi estructura ósea, un desbalance entre el lado izquierdo y derecho, femenino, masculino. Justamente todo el lado izquierdo lo tengo más contraído, el lado femenino, y de lo que vengo hablando, ¿no?, es de este momento de transición que estamos hacia una apertura y una reconquista, un resurgir, un renacer de la energía femenina, gracias a que se estén poniendo de manifiesto como la masculina mal entendida ha venido suponiendo una represión y un abuso de esta otra polaridad en absolutamente todos los seres vivos, incluso con nuestro propio planeta. Y yo lo he estado viviendo manifiesto en mi cuerpo, como a raíz de sacarme las muelas del lado derecho. Ha habido toda una manifestación como de un desajuste físico, aparentemente un desajuste. Probablemente esas muelas compensaron algo y esto ha hecho que saliera a la luz eso que estaban compensando. Como he pasado muchísimo dolor, muchísimas contracturas. Todavía me duele el cuerpo, aunque estoy bastante mejor. Y he estado viviendo mucho ese sentir de constricción y pudiendo darme cuenta de cómo en esas contracturas que yo cargo, que yo llevo, y en esa contracción de mi lado izquierdo, hay una falta de permiso para vivir en mi cuerpo ciertas cosas que me permitan acceder a ese don o talento de esta clave que es la aceptación. Y cómo cuando puedo entrar en esa espaciosidad que genera abrirme de entrada, lo que estaba explorando es abrirme al dolor, permitírmelo sentir, permitirlo, a posteriori empezar a aceptar lo que me hace sentir. Y por último, integrarme en eso como algo perfecto, no rechazar más la experiencia de dolor, ni de contracción, ni de nada de lo que se está dando en mi organismo, como si no tuviera que ser, sino viéndolo como lo perfecto para este momento de mi vida. Se han podido dar esos momentos de acceder a una conexión con un amor hacia todo, donde no hay muchas palabras, simplemente es, quizás es el estado, ¿no? Es el estado que tanto buscamos y anhelamos vivir justamente donde no podemos, y que viene de regalo. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero a través de entregarnos a lo que hay, sin juicio, ¿no? A no ser que lo que haya sea juicio, entonces pues te entregas a lo que hay, con juicio, con lo que hay. Permitirnos ver lo que hay y no tratar de cambiarlo, darle espacio para ser en tu vida porque estás siendo. Es como si hiciera que algo se acomodara, se hiciera lo suficientemente esponjoso como para poder transformarse en otra cosa. A diferencia de lo que sucede cuando estás en el rechazo y se está dando de manera permanente ese estado de constricción, que es tan rígido y tenso que
no hay manera de hacer nada con ello. Vivir en la materia, vivir en el cuerpo, es de entrada el comienzo de la vida, ¿no? Aries, cuando el ser entra al cuerpo, el parto, es de entrada una experiencia que nos lleva a la consciencia, a sentir una constricción, un límite. De ahí que nos cueste tanto y que todavía vivamos a medio encarnar la mayoría de los seres humanos y que parte de nuestro tránsito actual con humanidad nos esté invitando tanto a terminar de bajar al cuerpo. Y a tener la experiencia de lo que es vivir en la tierra. Y no en un paradigma puramente mental, a medio encarnar o semidisociado, donde la mente va dirigiendo el ritmo de los acontecimientos propulsada hacia un futuro que no existe y en una dinámica de funcionamiento, en unas dinámicas diversas de funcionamiento o programaciones que no cesan de repetirse. Estamos saliendo de eso. No sabemos cómo, pero está pasando. Y como todo momento de transición, es desafiante, es intenso, es desconcertante, supone una grandísima incertidumbre y muchísima fe. Nacer es uno de ellos, morir es otro. Vivir un duelo, cambiar de trabajo, mudarse, romper una relación, cualquier proceso, el cambio permanente en el que estamos de una forma de ser a otra, es intenso y lo único que requiere es que lo acompañemos en esa determinación de sostenerlo, abrirle espacio, hacernos esponjosos, ahuecarnos por dentro. Para que se dé lugar a esa experiencia integrada. Y por supuesto hay una parte que requiere de nuestro movimiento, no es solamente un estado receptivo. Pongamos que es un 50-50. Pero ese 50% de predisponerse para que las cosas sucedan en ti, hacer espacio para sentir lo que está pasando, lo que estás viviendo, lo que se está dando, lo que estás percibiendo, el proceso en el que te encuentras, aunque no lo entiendas, es profundamente importante y es en el que menos práctica tenemos, puesto que por lo general nos incomoda tanto sentir que rellenamos ese 50% haciendo. Por lo tanto, estamos interviniendo y dificultando que esa transición culmine, se realice y sea parte de un movimiento trascendente y divino, que va mucho más allá de lo que yo pueda comprender. Y que es perfecto, tal y como es. Pues querida gente, feliz comienzo de año, feliz primavera. Aprovecha el impulso de la energía ariana si la estás sintiendo. Y si todavía estás un poco pisciana o neptunizado como yo, disfruta también de esta experiencia combinada de la energía por un lado explosionando y por otro lado internamente, en una navegación de lo sutil. Feliz transición y hasta el próximo podcast.
Vamos a contar verdades.